Hugo lo tenía todo, no el todo, que desde fuera parece grande, pero por dentro está vacío. No el todo de una casa enorme, donde cada persona vive en su propio silencio. Lo suyo era distinto. Era una vida tranquila, una vida construida despacio, años de decisiones pequeñas, de errores corregidos, de días comunes repetidos con paciencia, hasta que todo empezó a sostenerse solo. Nada espectacular, nada ruidoso, pero sólido. De ese tipo de solidez que no necesita mostrarse porque ya está dentro de uno. Y aún así descubrió algo que nadie dice cuando por fin llegas a un lugar estable. A veces la prueba más difícil no llega, es decidir que no estás dispuesto a perder cuando aparece algo capaz de cambiarlo todo. ¿Conoces a ese hombre? El que ya no necesita impresionar. El que entra a un lugar y no siente necesidad de ser visto. El que ya no corre detrás de aprobación. El que aprendió a dormir sin deudas internas. El que sabe cuánto tiene, cuánto necesita y cuánto vale una tarde en paz. El que puede mirar su vida sin vergüenza, sin orgullo exagerado. Solo con calma, porque sabe lo que costó llegar hasta ahí. Ese hombre era Hugo. Tenía 55 años y llevaba una vida que había costado exactamente lo que cuestan las cosas reales: tiempo, errores, paciencia, renuncias. Había tomado decisiones malas, había lastimado personas, había pedido perdón tarde algunas veces, había llegado cansado muchas noches y aún así había aprendido a volver, a corregir, a quedarse. Vivía con Clara en una casa mediana. No era la más bonita de la calle, ni la más grande, pero tenía algo que ambos habían elegido juntos: una ventana en la cocina que daba directo al jardín. Y para Hugo eso valía más que muchos metros cuadrados, porque cada mañana, antes de que el día empezara, ese lugar le recordaba algo simple: que la vida buena no siempre hace ruido. Su rutina comenzaba temprano. Café, siempre preparado por él, sin prisa, sin teléfono, sin noticias. Solo el sonido del agua, la taza, la luz entrando despacio y el jardín todavía medio dormido. Clara seguía en la habitación y esos 20 minutos eran uno de los pocos espacios que Hugo sentía completamente suyos. No porque nadie pudiera interrumpirlos, sino porque él los había defendido durante años. Había aprendido que algunas pequeñas cosas mantienen una vida entera en equilibrio. A las 9 de la mañana del miércoles sonó el teléfono. Miró la pantalla. Mauricio Palacios. Hacía años que no hablaban. Se conocían desde hacía 15 años. Nunca habían sido amigos, pero sí ese tipo de conocidos que aparecen cuando algo importante necesita a alguien confiable. Hugo atendió. Del otro lado, la voz llegó directa. Hugo, necesito verte. Hay algo que no puedo explicar por teléfono. Hugo se quedó en silencio un segundo. Conocía ese tono. Había escuchado ese tono antes. Era la voz de quien trae algo grande envuelto en cuidado. ¿De qué se trata? Prefiero hablarlo en persona. Mañana al mediodía. Aceptó. Se encontraron al día siguiente en un restaurante discreto. Uno de esos lugares donde nadie hace preguntas y todos parecen ocupados en sus propios asuntos. Mauricio llegó con una carpeta negra. La dejó sobre la mesa, pero no la abrió. Primero pidieron comida. Hablaron de cosas pequeñas: el clima, un conocido en común, una noticia económica. Hugo no interrumpió. Sabía cómo funcionaba ese ritual. Las cosas importantes
muchas veces llegan despacio, como si necesitaran una conversación normal antes de mostrar el verdadero peso. Al final del almuerzo, Mauricio abrió la carpeta. Había documentos, mapas, números, planos. Un proyecto inmobiliario en una zona de expansión. Terrenos con valor futuro. Permisos casi listos. Todo parecía legal, ordenado, bien preparado. Hasta que Mauricio habló. Los permisos van bien. Pero hay una forma de acelerar todo. Hugo levantó la vista. ¿Acelerar cómo? Mauricio apoyó los dedos sobre la mesa. No dijo la palabra enseguida. La municipalidad puede resolver esto rápido si ciertas personas reciben una comisión discreta. La frase quedó suspendida, sin adornos, sin vergüenza, como si fuera algo normal, como si realmente lo fuera. Hugo volvió a mirar los papeles, pasó una hoja, luego otra. ¿Cuánto deja esto? Mauricio dijo el número. Y por primera vez en mucho tiempo, Hugo sintió algo moverse dentro. Porque no era un número cualquiera, era de esos números que no cambian un mes, cambian años, cambian generaciones. No necesitaba ese dinero para vivir mejor. Su vida ya estaba bien, pero ese dinero significaba otra cosa. Podía significar seguridad para sus hijos, ayuda futura, una tranquilidad larga, algo que seguiría allí cuando ella no estuviera. Mauricio lo observó. No puedo esperar mucho, hasta el viernes. Después buscó otro socio. Hugo cerró la carpeta. Déjame pensarlo. Salió del restaurante sin mirar atrás. Condujo de regreso, sin radio, sin llamadas, sin música, solo el motor y ese ruido interno que aparece cuando algo entra en una vida tranquila y desordena un lugar que llevaba años quieto. Esa noche, Clara lo notó apenas cruzó la puerta. No preguntó. Conocía demasiado bien a Hugo. Sabía distinguir entre su silencio cansado y su silencio lleno de pensamiento. Cenaron normal. Hablaron poco. Nada extraño, pero algo ya estaba distinto. A las 2 de la madrugada, Hugo seguía despierto, mirando el techo, con el número en la cabeza, con la carpeta todavía presente. Y una pregunta que no había necesitado hacerse en muchos años. ¿Vale la pena? No por dinero, por todo lo demás. El jueves empezó igual que siempre. El despertador, la cocina, la cafetera, la luz entrando despacio por la ventana. Hugo hizo el café con los mismos movimientos de todos los días. La taza, la cuchara, el agua exacta. Nada había cambiado afuera. Pero dentro, todo tenía otro peso. Se quedó de pie frente a la ventana, mirando el jardín. Las plantas estaban iguales. La mesa de siempre. La cerca blanca. El mismo silencio de cada mañana. Y aún así, nada parecía igual. Porque el número seguía ahí. Desde el almuerzo de anterior, ese número no se había ido. Había dormido con él. Había despertado a medianoche con él. Había vuelto a cerrar los ojos y seguía ahí como algo pequeño, pero imposible de apartar. No era un pensamiento agresivo, era peor. Era una presencia constante, como un ruido bajo que no molesta suficiente para obligarte a reaccionar, pero tampoco desaparece. Clara entró en la cocina a las 8, descalza, con el cabello todavía suelto. Buscó su taza sin mirar, como quien conoce de memoria cada movimiento de una casa compartida. ¿Dormiste bien? Hugo siguió mirando hacia afuera, más o menos.
Clara no respondió enseguida, solo lo observó. Él sintió esa mirada. Después de tantos años, ya sabía distinguirla. No era curiosidad, era tensión. ¿Qué pasó? Nada. Cosas del trabajo. La respuesta salió rápida, demasiado rápida, y ambos lo sintieron, porque cosas del trabajo era muchas veces la frase que cubría todo cuando algo todavía no tenía nombre. Clara tomó su café. No insistió, pero algo pequeño cambió en el aire. Casi nada. Solo una distancia nueva, muy fina, como un hilo recién tensado. A las 9, Hugo llegó al despacho. Abrió los archivos del día. Intentó leer correos, firmar documentos, responder mensajes, pero su atención no se quedaba quieta. Sin pensarlo demasiado, abrió una gaveta antigua. Allí guardaba contratos viejos, papeles de hace 20 años, firmas antiguas, cláusulas simples, acuerdos hechos cuando todo era más difícil y también más claro. Pasó varias hojas despacio. Cada contrato tenía algo en común. Todo estaba limpio. Todo podía explicarse. Todo podía decirse en voz alta, sin bajar la mirada. Recordó negocios perdidos, clientes que eligieron otro camino, oportunidades que se fueron, dinero que pudo haber ganado y no ganó. Recordó también las noches tranquilas, las mañanas ligeras, la sensación de acostarse sin tener nada escondido. Durante años, eso había valido más. Hasta ahora, la carpeta de Mauricio estaba sobre la mesa. La había llevado con él. Ni siquiera sabía por qué. Tal vez quería releer. Tal vez esperaba encontrar un detalle que volviera a la decisión más simple. Apoyó la mano sobre ella. El papel estaba frío. No distinto por fuera, pero distinto igual. Abrió la carpeta. Volvió a leer. Mapas, permisos, proyecciones, números. Todo seguía impecable. Todo parecía correcto. Hasta que la mente empezó a hablar. No en voz alta. Nunca en voz alta. La voz interna siempre suena razonable. Siempre llega con argumentos tranquilos. Solo es una comisión. Nadie va a salir perjudicado. El proyecto existe igual. Solo cambia el tiempo. Todo el mundo hace esto. ¿Cuántos años de trabajo correcto no compensan una vez? Ni siquiera es para ti. Es para los que vienen después. Hugo conocía esa voz. La había escuchado otras veces. En asuntos pequeños. En decisiones menores. Y siempre había hecho lo mismo. Esperar a que terminara. Dejar que hablara. Y después elegir otra cosa. Pero esta vez era distinta. Porque la voz venía mejor preparada. Más ordenada. Más convincente. Porque el número también era distinto. Y cuanto más grande es el número, más inteligente parece la tentación. Cerró la carpeta. Giró lentamente en la silla. Frente a él, sobre un mueble lateral, había una foto. Su nieto, 3 años, sonriendo sin saber nada del mundo, con esa expresión limpia que todavía no conoce dobleces. Hugo se quedó mirando esa imagen y entonces apareció otra pregunta, más lenta, más profunda. ¿De qué sirve dejarles tanto si una parte de eso te obliga a bajar la mirada? La frase no vino de Mauricio, ni de los números, ni de la lógica. Vino de otro lugar. Un lugar más antiguo, más silencioso. Ese lugar que no habla mucho, pero cuando habla, cuesta ignorarlo. Hugo volvió a abrir la gaveta. Guardó los contratos viejos, pero no guardó la carpeta de Mauricio. La dejó afuera, frente a él, como si necesitara verla todavía, como si aceptar que existía fuera parte de entender
lo que realmente estaba en juego. No era solo dinero, nunca era solo dinero. Era algo más difícil, algo que no cabía en cifras. Y por primera vez desde el miércoles empezó a sentir que la respuesta ya no estaba tan lejos. Antes del almuerzo, Hugo salió del despacho. No tenía una razón concreta. Solo sintió que necesitaba aire, necesitaba distancia, alejarse unas horas de la carpeta sobre la mesa. Condujo sin rumbo fijo. Calles conocidas, semáforos, cruces normales. Todo parecía igual, pero él iba por dentro más atento de lo habitual. Terminó entrando en un café pequeño, uno discreto, a 12 minutos del despacho. Pidió agua, nada más. Se sentó al fondo, donde casi nadie miraba. Sacó el teléfono, lo desbloqueó sin intención clara. Abrió una aplicación, luego otra, hasta que terminó en YouTube. No buscó nada, solo dejó que apareciera lo primero, y ahí estaba, Fuego del Amanecer, el último video. Rafael, el hombre que había construido una casa y con el tiempo se había vuelto visitante dentro de ella. Hugo abrió el video, no desde el principio, lo adelantó, fue directo al final, donde aparecían las 12 siluetas. Se quedó mirando la pantalla. 12 figuras oscuras, 2 historias distintas, 12 hombres diferentes, pero ninguno completamente ajeno. En cada uno había reconocido algo, una parte pequeña, a veces una frase, a veces una decisión, a veces un error. Recordó a Manuel, a Ricardo, a Alberto, a Javier, a Fernando, hasta detenerse en Elías. Elías seguía siendo el que más le pesaba, porque Elías había perdido todo: la empresa, la casa, los autos, los socios, la imagen, todo. Y no por una caída lenta, sino por una traición. Un socio que eligió otra cosa, un atajo, una firma conveniente, una decisión que seguramente en algún momento también se explicó sola, tal vez con frases parecidas. Nadie lo va a notar, es una vez, todo sigue funcionando, pero alguien siempre termina sabiendo. Elías supo, y después vino todo lo demás. 2 años para reconstruirse, 2 años para volver a levantarse, 2 años para entender que ciertas pérdidas empiezan mucho antes de que el dinero desaparezca. Hugo siguió mirando las siluetas y entendió algo extraño. Faltaba una más, una que todavía no estaba ahí, la suya. No porque su historia estuviera escrita, sino porque todavía dependía de una decisión. Pensó en todo lo que había aprendido, no en frases grandes, en cosas simples, en lo que cuesta mantener paz, en lo que cuesta llegar a una casa donde el café tiene gusto, donde Clara entiende un silencio sin pedir explicación, donde un nieto sonríe sin que uno sienta culpa al mirarlo. Eso no aparece de golpe. Se construye y también puede romperse, a veces sin ruido, a veces con una sola firma, con una sola justificación aceptada a tiempo. La integridad no es algo fijo, no es una medalla, no es un recuerdo antiguo, es una elección repetida, todos los días. Durante años, Hugo había elegido bien sin que pareciera tan difícil, porque lo difícil había sido menor. Las tentaciones eran pequeñas, los riesgos también, pero cuando el número crece, la decisión cambia de peso y ahí aparece la verdad, porque ser correcto cuando no cuesta todavía es fácil. Lo real empieza cuando sí cuesta,
Cuando una parte de ti empieza a explicar por qué esta vez podría ser distinto. Hugo sabía eso. Siempre lo había sabido, pero ahora estaba sentado allí en un café pequeño, con un vaso de agua casi intacto y con la sensación clara de que algo importante ya estaba ocurriendo dentro de él. Pensó otra vez en la foto del nieto, en esa mirada limpia, en esa edad donde todo todavía parece directo, y sintió algo muy simple. No quería convertirse en una de esas partes torcidas que un día alguien necesita explicar. No para su familia, no para sí mismo, no después de todo lo construido. Apagó la pantalla, guardó el teléfono, apagó el agua, salió. Cuando volvió al coche, ya no estaba confundido. Todavía no había dicho nada. Todavía no había llamado a Mauricio. Pero algo dentro ya estaba decidido, y a veces, antes de que una palabra salga, el cuerpo entero ya sabe qué camino no va a tomar. Mauricio eligió el mismo restaurante, el discreto, el de las mesas separadas, el lugar donde todo parece diseñado para que nada quede demasiado expuesto. Hugo llegó a las 12 en punto. Llevaba la carpeta bajo el brazo. Mauricio ya estaba sentado. Tenía esa expresión tranquila de quien cree saber cómo terminará una conversación. Pidieron comida. Mauricio habló primero. Noticias pequeñas. Un comentario sobre el mercado. Una referencia a alguien en común. La misma ligereza del día anterior. Como si todo siguiera dentro de lo previsto. Hugo escuchó. Respondió lo mínimo. Esperó. Cuando dejaron los platos sobre la mesa, sacó la carpeta y la apoyó frente a ambos. Mauricio la miró. Luego levantó los ojos. ¿La revisaste? Sí. ¿Y? Hugo respiró una vez. No porque dudara, sino porque ciertas frases, cuando son definitivas, merecen salir sin exceso. No voy a participar, Mauricio. Hubo 2 segundos exactos de silencio. Después Mauricio sonrió. No un gesto de aceptación. Un gesto rápido, como quien corrige mentalmente la estrategia. Hugo, creo que no quedó claro el tamaño de esto. Quedó claro. Entonces no entiendo. El problema no es el tamaño. Mauricio inclinó apenas la cabeza. ¿Cuál es el problema? Hugo apoyó la mano sobre la carpeta. La giró ligeramente, como si ya no le perteneciera. Lo que está adentro, entre los números y los permisos. Mauricio sostuvo la mirada, esta vez sin sonrisa. Hugo, llevas demasiados años en esto. ¿De verdad me vas a decir que nunca aceptaste algo parecido? No. Nunca. Nunca. Mauricio se acomodó en la silla. El tono cambió. Se volvió más seco. Entonces eres más ingenuo de lo que imaginaba. Hugo no respondió. O simplemente más antiguo. La frase quedó suspendida. El ruido del restaurante siguió alrededor. Cubiertos, copas, conversaciones lejanas, como si nada importante estuviera pasando. El mercado funciona así, dijo Mauricio. Siempre funcionó así, solo que algunos lo entienden antes. Hugo tomó el guardanapo, lo dobló con calma, lo dejó junto al plato. ¿Puede ser? Mauricio esperaba otra respuesta. No llegó. El proyecto puede funcionar, solo no conmigo. Mauricio apoyó los brazos sobre la mesa. Estás dejando pasar algo grande. Lo sé. Después no digas que no te lo advertí. Hugo se puso de pie. Tomó la carpeta, la dejó del lado de Mauricio. Ese gesto fue claro, definitivo, como devolver algo que nunca llegó a ser propio. Mauricio levantó la vista. Vas a arrepentirte. Hugo lo miró unos segundos, no con dureza,
solo con una calma que ya no necesitaba defenderse. Tal vez. Y salió. Afuera, el aire era distinto, más simple. Se quedó unos segundos en la vereda. Autos pasando, semáforos, gente cruzando, el sol golpeando directo sobre el pavimento. Sintió con claridad el peso exacto de lo que acababa de dejar atrás. Porque no era un número abstracto, era real. Era dinero suficiente para cambiar conversaciones futuras, para construir cosas, para dejar herencia, para abrir posibilidades. Todo eso se había quedado adentro, sobre una mesa, y aún así, mientras caminaba hacia el coche, otra sensación empezó a ocupar espacio, más silenciosa, pero más firme, una ligereza extraña, como cuando algo pesado deja de pasar sobre el pecho sin que uno note exactamente en qué momento ocurrió. Desde el miércoles había una tensión constante, una frecuencia baja, un ruido interior. Ahora no estaba. Lo que quedaba era otro tipo de silencio, uno limpio, de esos que no exigen explicación. Llegó al coche, abrió la puerta, se sentó, pero no encendió el motor enseguida. Dejó ambas manos sobre el volante, miró al frente y pensó en Elias, en el banco de madera, en las cajas, en todo lo que vino después de una decisión equivocada tomada por otro. Pensó también en el hombre que eligió traicionarlo. Tal vez ese hombre, en algún momento, también creyó que solo estaba aceptando una ventaja, que nada cambiaría demasiado, que todo seguiría bajo control. Pero siempre hay un momento en que un camino se divide. Y muchas veces, cuando uno lo atraviesa, todavía no entiende todo lo que está dejando detrás. Hugo sí lo entendía ahora. Había una bifurcación y acababa de elegir, encendió el motor y condujo hacia casa con la sensación precisa de que no ganó nada visible, pero salvó algo importante. El sábado amaneció tranquilo. La misma cocina, la misma ventana, el mismo jardín, la misma luz entrando despacio. Hugo preparó el café, como siempre, la cafetera, la taza, el agua exacta, los movimientos conocidos, nada distinto por fuera, pero esta vez, cuando dio el primer sorbo, el café tenía sabor real, completo, como si durante 2 días algo invisible hubiera estado entre él y todo lo demás. Clara bajó cerca de las 8:30. Lo encontró junto a la ventana, con la taza en la mano, y notó algo enseguida. No supo ponerle nombre, solo sintió que algo había vuelto. Tomó su café, se quedó a su lado, los dos mirando el jardín, sin apuro, sin necesidad de llenar el silencio. Después de unos segundos, Hugo habló. Hubo una propuesta esta semana. Clara giró apenas la cabeza. La rechacé. Nada más, sin detalles, sin explicaciones largas. Clara lo miró. No preguntó el valor, no preguntó nombres. Solo dijo, ¿estás bien con eso? Hugo pensó de verdad antes de responder. Sí. Clara asintió y volvió a mirar hacia afuera, como si esa respuesta fuera suficiente. Porque a veces, cuando conoces a alguien de verdad, entiendes más por el tono que por las palabras. A las 10 llegó Marcos, con el niño. La puerta se abrió con ruido, como siempre que entra alguien pequeño. El nieto apareció primero. 3 años. Energía completa. Pasos rápidos. Una urgencia alegre que solo existe a esa edad. Hugo se agachó.
El niño fue directo hacia él sin dudar, brazos abiertos, confianza total, ese tipo de confianza que todavía no conoce decepción. Hugo lo levantó, sintió el peso leve del cuerpo pequeño, el calor, el olor limpio de infancia, algo simple, algo imposible de reemplazar. Se quedaron en la sala. El niño mostró un dibujo, luego otra cosa, algo pequeño que para él era enorme. Y Hugo prestó atención completa, no esa atención dividida de quien escucha mientras piensa en otra parte. Atención entera, la clase de presencia que los niños reconocen de inmediato. El nieto habló, rió, volvió a mostrar el dibujo y después levantó la vista con esa expresión limpia de quien se sintió realmente mirado. Hugo sostuvo esa mirada un segundo más y entendió algo con absoluta claridad. Eso era exactamente lo que había protegido el viernes.